En este video escucharemos anécdotas y experiencias reales de terror ocurridas en distintos lugares de México. Historias compartidas por personas comunes que vivieron sucesos difíciles de explicar y encuentros con presencias extrañas. Disfruten el video y que los acompañe si lo están viendo en segundo plano mientras realizan otra actividad. Comencemos con los relatos. Hola gente de Reddit. ¿Alguien tiene anécdotas, relatos o historias de terror reales que pasen en nuestro México? Tengo un recuerdo difuso de muy niño, 4 años o menos quizás. Vi un hombre sin cabeza hablándome, con las manos, en la sala. Solo que yo recuerdo haber corrido al cuarto de mis hermanos, pero me cuentan que me encontraron mirando fijamente a una esquina de la sala. Tiempo después me enteré que cuando estaban escarbando para hacer los cimientos o el aljibe de la casa encontraron una especie de tumba familiar, un pasillo con cuerpos a los costados. Yo soy de un pueblito del sur de Veracruz y cuando era niño se escuchaba que la gente contaba mucho sobre una mujer vestida de rojo que se veía en el campo. Siempre se veía que flotaba y algunos la veían como en medio de llamas, como si estuviera quemándose, pero el fuego no le hacía nada. Ahora ya hace rato que no vivo ahí, así que no sé cómo esté el asunto por estos días, pero eso era de lo más popular por los 90s en aquellos rumbos. No sé si aplique a tu pregunta, pero a inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia, quiero suponer, de parálisis del sueño. Aunque fue muy extraño, de una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación, vi como alguien, o algo, entró a la habitación y se dirigió a mi cama y subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda lleno de pánico y desesperación para encender la luz, y en cuanto pude alcanzar el apagador desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue súper realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores a los que impartí el curso, con quienes para ese punto había hecho buena amistad, y lo que me dirían me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que según ellos, y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda y se cuenta que un general, o algo así, había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coinciden con la versión. Luego de eso me enteraría que en ese hotel las cosas se mueven de lugar, las sillas o mecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche. No es la Llorona. Afortunadamente 2 días después del susto había terminado la semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esa extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso, dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche, y ya no hubo más experiencias extrañas. Pues acá donde vivo, uno de los tantos pueblitos de Teotihuacán, de vez en cuando pasa en la madrugada un caballo galopando. ¿Y qué persona sacaría a su caballo a galopar a esa hora? Algunos dicen que es el jinete de la muerte y que pasa cuando se va a morir algún vecino del pueblito. No sé qué tan real sea eso, pero pues es uno de tantos mitos, como el guerrero azteca de la zona arqueológica, una chava que se aparece en la orilla de la carretera, las brujas, que de estas sí creo. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana, nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos, viendo el centro del cuarto y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa y luego oímos cómo se abría y la azotaban.
En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monitor de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día, casualmente, me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa encontraron huesos de un adulto chaparro, con partes del tórax como cortadas. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue un cholulteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían bien y el depa se veía colonial y bonito, pero al llegar enseguida sentí una vibra fea y pesada. El depa solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Había figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los 60s y cuadros que se nota fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto ahí y esos eran sus muebles. Total, ya a la hora de dormir, a mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto. Una puerta pesada de madera, la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30 de la mañana, me despertó el sonido de la puerta. La manija se estaba moviendo fuerte, como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando, entonces lo desperté a fuerza porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrió completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque no las cierra uno bien, pero esta puerta primero se abrió rápido y luego lento hasta quedar completamente abierta. No solo eso, la vibra en ese momento se sentía tan pesada, sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien y la viejita, yo digo que era una viejita, estaba bien enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir. Yo mientras me moría de miedo. Al otro día mi esposo, horrible, me cambió de lado de la cama para que yo durmiera a un lado de la puerta maldita, porque aunque no lo acepta, bien que le dio miedo. También en esa casa mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se la desconectaron de golpe. El enchufe salió volando de la fuerza. Cada noche que pasamos ahí pasaban cosas raras y siempre acababa rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida, y eso que no soy religiosa. En conclusión, no se queden a dormir en Airbnb viejitos. Una vez íbamos con la que era mi novia en ese tiempo, ahora ex, en mi coche hacia su casa. Vivo en Zapopan y ella vivía hasta Tonalá, así que los que sepan, saben que es un trecho algo largo. Total, no era tan tarde, como las 9 de la noche y ya estaba algo oscuro. Ya casi llegábamos a su casa cuando nos tocó un alto unas cuadras antes de llegar. Los dos veníamos cansados de la escuela, entonces veníamos en silencio y cada quien en su pedo. Entonces escuché una voz femenina que gritó "no", y se escuchó dentro del coche. Yo no me exalté en ese momento, pensando que había sido mi novia, así que le pregunté "no qué". Y ella me respondió con una cara de asustada. Yo no dije nada, pero también escuché eso. Entonces la verdad nos asustamos los dos y comenzamos a mirar hacia afuera a ver si veíamos a alguien que hubiera gritado el "no". Pero estábamos solos en ese lugar y no había nadie afuera. La verdad platicamos un poco entre nosotros y decidimos creer que había sido alguien que no vimos y ya no le dimos importancia. La dejé en su casa y me regresé a la mía y así quedó ese día. 2 días después ella llega conmigo en clases y me comienza a contar algo que la verdad hizo que me diera miedo.
Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas que siempre andan viendo qué pasa en la calle, se asomó ese día que llegamos para ver quién era y nos vio. Como ya nos conocía, no le dio mucha importancia. Eso salvo que se bajó del carro con nosotros una niña pequeña y le preguntó a mi novia a la mañana del día que me estaba contando que si era mi hija o quién era la niña que se bajó con nosotros esa vez. Obviamente no tengo hijas, ni nadie más venía en ese coche salvo nosotros, así que probablemente también ese ente desconocido haya sido la razón de que escuchamos la voz en el coche. Una anécdota extraña. Soy de Mexicali, Baja California, México. Fui a un concierto en Tijuana, que está a 1 hora y media de distancia, y el camino es pasar por La Rumorosa. Ya acabando el concierto teníamos que regresar, pues mis compañeros de viaje y yo teníamos trabajos temprano en Mexicali. La opción era irse ya bien entrada la madrugada camino a Mexicali. Ya nos íbamos y mi amiga Kenia, que venía de copiloto, ponía la música y platicábamos. Ya como a las 2:30 de la mañana veníamos bajando a La Rumorosa. Ahí va lo extraño. Como antes del segundo descanso del camino al descenso a La Rumorosa, venía con las luces altas y desde una distancia vi por el lado derecho, en la orilla de la carretera, a una mujer de edad promedio entre los 25 o 30 años. Vestida de chamarra Levi's, blusa blanca y pantalón negro. Tenía cabello rojizo castaño. Estaba arrodillada con las manos en las piernas como si estuviera rezando y viendo enfrente. Me percaté que no había un carro cerca. Aparte estaba ella antes del descanso y yo cuando la vi dije a cabrón, ¿guachaste a la morra ahí en la orilla rezando? Y mi amiga Kenia dijo que... Yo no vi nada. Y yo no mames, tengo las luces altas, obvio se iba a ver. Y mi amiga ¿estás loco? Yo no vi nada. Y yo con una risa nerviosa, llorando, dije no mames, Alf, jajaja. En todo el camino hice análisis y pensé en eso hasta llegar a mi casa y no podía dormir pensando si esa persona era real o no. Bueno, aquí mi breve resumen de lo que me pasó a finales de septiembre de este año. Dicen que es muy misterioso y enigmático esos caminos de La Rumorosa en Baja California. Retén de militares con tenis. ¿Qué más terror que eso? En el año 2000 me fui de mojado con 2 amigos, éramos 4 con todo y el coyote. Al entrar en el cerro por Tecate, nos salió una sombra muy alta y negra, más negra que la noche. Los 4 nos paramos y nada más la miramos. No era humana porque las manos le arrastraban en el piso y a donde se metió era un barranco, o sea que no se podía caminar. El coyote también se asustó, pero quiso disimular. Nos dijo que era otro inmigrante. Recuerdo esto perfectamente. Me encontraba en casa solo ya que mis padres habían ido a una fiesta por la noche, así que me quedé viendo Baki en la televisión. Cuando de pronto escuché, no muy claro, que dijeron mi nombre. No me asusté, pues no era la primera vez que me pasaba, por lo que me valió madres. Pero minutos después escuché la voz de mi madre gritando mi nombre. Creí que era ella y fui a abrir la puerta, aunque se me hizo raro que no la tocara, pero cuando abrí la puerta no había nadie. Me asusté y creí que había sido producto de mi imaginación cuando a los segundos recibo una llamada de mis padres diciendo que regresarían temprano porque sentían una fuerte angustia. Yo me sorprendí cuando de pronto escuché pasos, los escuché muy claro, por lo que sin pensarlo salí de mi casa rápidamente y me fui con un amigo que vivía a la vuelta. Mis padres pasaron a recogerme, ahí les dije lo que había pasado y esa semana dormí con ellos.